Y en 678, las declaraciones del genocida Videla y el cambio de época. El proyecto de ley de obediencia debida. Indulto a muchos militares y muchos civiles. El presidente le da el pase al general Bendini, saca primero el de Rafael Videla. Entrevista exclusiva en Cambio 16. Jorge Rafael Videla. Alfonsín cumplió a su manera. Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los 70 y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década. Y lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y esta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo, no lo hizo en su momento. Reafirma también que la política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno nacional, para mí fue un acierto, ¿no? Que Videla te odie casi que te dignifica a una altura o un nivel. Spinetta, Charlie y la resistencia a la dictadura. Los que éramos pendejos en la dictadura, tuvimos lírica, entre otras cosas, un poco de lírica de la que nos correspondía generacionalmente gracias a Luis Alberto, entre otros, pero sobre todo gracias a él. Sí. Hubo afiches callejeros, pocos, pero hubo, que decían que Almendra se reunía para cantar por una generación que faltaba. Eso en el 80. Plaza de Mayo. La campaña sucia de Macri, Durán Barba y lo que solo 678 pregunta. Simplemente queríamos preguntarle qué le parecieron estas grabaciones que vincularían a Durán Barba con la campaña sucia. Lo mismo no, preguntale a él. ¿Qué le parecen? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo tomar contacto? Decirle que te... Vamos a hablar en serio, estamos caminando tranquilos acá en la plaza. ¿Qué camiseta, Simplemente eso, ¿qué le parecen? ¿Pudo tomar contacto en esas grabaciones? ¿Las escuchó? No, no las escuché y yo le creo a Durán. Pero le parece menor, porque todos los ministros nos dijeron que tampoco tenían una opinión formada. Éxito. Malvinas. Nuevas declaraciones de apoyo de John Penn y Piñera. Unthinkable that the United Kingdom make a conscious decision to deploy a prince within the military to the Malvinas, knowing the great emotional sensitivity both of mothers and fathers in the United Kingdom and in Argentina who lost sons and daughters in a war. It's not necessary when a prince, the deployment of a prince is generally accompanied by warships to send them into the seas of such shared blood. Diarioregistrado.com. Piñera le dijo a Cameron que apoya a la Argentina. Clarín cada día es más el gran diario inglés. Estuve revisando el diario, a ver cómo nombra Clarín en las islas. Fíjate, por eso dice, para el 14 de junio difícilmente bajarán al pueblo todos los efectivos, pero sí lo da fuerza de defensa ¿de qué? ¿De las Islas Malvinas? No, para Clarín no son Malvinas, son las Falkland. También, otra nota, dice que Cristina aterrizará primero y muy pronto en la capital de Chile. Dice que integran a Argentina, Brasil y Uruguay de prohibir la entrada de puertos a sus barcos con bandera de las Falkland. Así que podría tranquilamente cambiar ahí arriba una solución británica para los problemas de los argentinos. Clarín. Nos visitan Eve de Bonafini, Juan Cabandier y Juliana Di Tulio. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando.
Otro día de maravillosas notis. 1. El marido de Wanda conmueve. Ahí está, gol de Maxi. Y Crudeli enloquece. Maxi López la mesa. Maxi López. Maxi López. ¡Es de gol! ¡Es de gol! Maxi López. 2. Hermoso poema de Joaquín Sabina a Baltasar Garzón. Twitter de Andrés Calamaro. Sabina para Garzón. Inmundo mundo al revés. Los que juzgan con los pies dictan sentencia. Encadenando a Garzón, amordazan la razón y la conciencia. Qué vergüenza, señorías, si triunfa la sangre fría en este punto de la historia interminable que no confunde culpable con presunto. Baltasar es el rey Bruno, que se creyó blanco y uno de los nuestros. Abomino de este fallo, tan mezquino, tan malayo y tan siniestro. 3. Derechos del usuario. Otro fallo contra Cablevisión. El silencio de Susi Andrada. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó una resolución de primera instancia que obliga a la empresa Cablevisión a cobrar 109 pesos el abono básico mensual y a reintegrar la suma excedente. La para con el pecho 678. Porque del dicho al hecho hay mucho checho. Es el fútbol que me gusta a mí. Cuando yo veo un equipo que da por lo menos 6, 7, 8 pases seguidos. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Bien, excelente. Pero me parece muy bien, me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa, lo veíamos en la apertura, Eve de Bonafini. Hola, Eve, ¿cómo te va? Bienvenida, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Vamos a estar hablando, obviamente, de la entrevista a Videla. También está con nosotros para compartir el programa Juliana Di Tulio. Hola, Juliana, bienvenida. Juliana es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Y también está con nosotros para compartir el programa Juan Cabandí. Hola, Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Juan es legislador porteño y jefe del bloque del Frente para la Victoria. Muy bien, vamos con el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con esta entrevista que salió publicada en el periódico Cambio 16, un periódico español, a cargo la entrevista de Ricardo Angosa, así se llama el periodista. Bueno, hay muchísimas repercusiones sobre el tema, lo vemos y debatimos. Dale. Las declaraciones del genocida Videla y el cambio de época. El genocida Videla efectuó declaraciones al semanario español Cambio 16, de idéntico tenor a su alegato del 2010. Jorge Rafael Videla, ex dictador argentino. En Argentina no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta. El máximo líder del radicalismo, Ricardo Balbín, que era un hombre de bien, 42 días antes del pronunciamiento militar del 24 de marzo, se me acercó a mí para preguntarme si estábamos dispuestos a dar el golpe, ya que consideraba que la situación no daba para más, y el momento era de un deterioro total en todos los ámbitos de la vida. ¿Van a dar el golpe o no?, me preguntaba Balbín, lo cual para un jefe del ejército resultaba toda una invitación a llevar a cabo la acción, que suponía un quiebre en el orden institucional. Los radicales apoyaron el golpe, estaban con nosotros, como casi todo el país. Luego algunos dirigentes radicales, como Alfonsín, lo han negado. ¿Cómo reaccionó la sociedad civil ante la intervención militar del 24 de marzo de 1976 y después de la misma? Hacía falta una medida de fuerza y la gente compartía esa visión. Si nosotros no lo hacíamos, el vacío de poder iba a ser aprovechado por la subversión para llegar al poder y ocupar todo el espacio dejado por otros. Así de sencillo. Teníamos planes, métodos para el combate al terrorismo. Podíamos hacerle frente y así lo hicimos.
Parece que no hace más que confirmar lo que venimos sosteniendo hace bastante tiempo, que este golpe no fue un golpe militar solamente, sino fue un golpe cívico-militar. Él lo está diciendo concretamente, que hubo apoyo de distintos sectores. La Iglesia Católica, ¿qué actitud tomó en aquellos momentos? Mi relación con la Iglesia fue excelente. Mantuvimos una relación muy cordial, sincera y abierta. La Iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esa tendencia izquierdista y tercermundista, politizada claramente a favor de un bando, de otras iglesias del continente que sí cayeron en ese juego. ¿Usted cree que fue necesario que el presidente Raúl Alfonsín juzgara a las juntas militares en su momento? El planteamiento de Alfonsín era prudente y también consideraba la posibilidad de que fueran juzgados quienes se excedían en el cumplimiento de una orden e iban más allá. Acepto que este enfoque puede ser correcto. La ley de punto final, por la cual los jueces tienen un plazo de 30 días para procesar a aquellos militares que consideren que tienen delitos pendientes, se convirtió en una casa de brujas, generando una gran inquietud en la sociedad, y ello provoca que Alfonsín promulgue la ley de obediencia debida. Es un hombre que la sociedad y la historia ya lo ha puesto en el peor de los lugares, que es por traidor a la patria, por asesino, torturador, etcétera, y ha aprovechado este hombre para echar sombras sobre las gestiones, alabando el retroceso que fueron las leyes de punto final, obediencia debida e indultos. Pese a todo, el juicio de las juntas creo que fue un error y concluyó ya. Nunca debió realizarse. Menem luego desenredó ese error, en cierta medida. Y nuestro momento peor, hablo para los militares, es con la llegada de los Kirchner al gobierno. Dice en un momento Videla en esa entrevista: gobiernos democráticos cumplieron con nosotros con la ley de obediencia debida a punto final y con el indulto. Este es el único gobierno que no está cumpliendo con nosotros y que está juzgando a todos. Yo creo que en ese punto la honestidad brutal de Videla coloca en una situación difícil los otros gobiernos democráticos de Argentina. Alfonsín cumplió a su manera. Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los 70 y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década. Y lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y esta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro. Y quisieran exagerar la nota de la persecución para sacar patente de corso de malos de una película en la que no estaban. No, no. Es la vendetta para una satisfacción personal sin razones, totalmente asimétrica, fuera de medida. Aquí no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta. Un psicópata como Videla, que no hace más que destilar odio, él sí que destila odio. No. Y todavía pretende y opina que nosotros lo que buscamos es venganza, ¿viste? Entre otras cosas. Hoy la República está desaparecida. No tiene justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico. El país tampoco tiene empresarios porque están vendidos al poder. Hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. ¿Cómo es que los antiguos terroristas, los montoneros, no hayan sido juzgados y condenados por los muchos crímenes cometidos? Alfonsín y Menem hicieron un acuerdo que era mitad y mitad, en el tema de los indultos me refiero. Los Kirchner son los que dijeron que no habría simetría en el asunto de la guerra que vivimos y nos señalaron a los militares como los malos, los responsables de crímenes de lesa humanidad, y a los terroristas como los buenos, como las víctimas de aquellos años terribles. Todas las madres de Plaza de Mayo, Liga Fundadora, pero totalmente rechazamos todo lo que ha dicho Videla. Pero como no hay novedad eso, ¿por qué no hay novedad? No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos, en su tiempo, no titubieron en conculcar en grado superlativo. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque están en el poder. Reafirma también que la política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno nacional, para mí fue un acierto, ¿no? Que Videla te odie casi que te dignifica a una altura o un nivel. Los medios dominantes no dieron al tema espacio destacado. Y el diario Clarín, demostrando su oposición al gobierno, ni mínimo resquicio deja al reflejo de la realidad, así tituló. Clarín. Videla volvió a justificar la represión durante su gobierno. El ex dictador criticó a Isabel Perón, Macera, Alfonsín y los Kirchner. La única verdad es la realidad, y ejercitar la memoria revaloriza el cambio de época. Enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley
de obediencia debida. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto. El presidente tomará la decisión, le da el pase al general Bendini, saca primero el expresidente de facto, Rafael Videla, allí se lo lleva, y el segundo cuadro, el del general Viñones. Yo los conocí desde el primer día que Néstor asumió como presidente. Yo había hecho muy mala propaganda, decía que Menem, Duhalde y él eran la misma mierda. Todo el tiempo decía eso en la campaña. Cuando gana, mi mamá me llama, que tenía 90 años, y me dice: hija, tenerle paciencia que este hombre tiene pasta. Y yo me quedé helada, porque no sabíamos nada, recién ganaba. Recién asumía como presidente. Y ya mi mamá había visto algo en él. Y después, bueno, inmediatamente le pedí una entrevista, le dije a las madres: tenemos que ir a decir que nos equivocamos. Y fui y le pedí perdón, le dije: perdón, doctor Kirchner, pero yo hice una muy mala propaganda de usted. Dije: usted era la misma mierda, y veo que no, que es diferente, que es un tipo serio, honesto, honrado, que está haciendo cosas muy fuertes, y quiero delante de la prensa pedirle disculpas. Bueno, muy bien. A ver, Eve, ¿cómo te cayó el reportaje? ¿Te parece que hay algún aporte a partir de esa entrevista? Yo lo que creo es que el aporte es para los radicales. Me parece muy bueno, porque es verdad que Balbín insistió con el golpe, lo sabíamos todos. Yo que soy de la ciudad de La Plata, todo el mundo lo comentaba, pero uno creía que iba a tardar, no creía que se venía así como se vino. Y después obediencia debida y punto final. Eso me parece que es bueno para la política, para los que creen, como ahora parece que se convierten en dioses y pueden hacer todo fantástico y te dan consejos de que se levantan hasta que se acuestan. Es bueno eso, que lo diga propio Videla, que es un tipo, un asesino, un genocida, donde Clarín dice que es un presidente. Y me parece que eso refresque la memoria a la gente que sabe. Y además, un golpe cívico-militar. Videla habla de los sacerdotes, de la iglesia, ¿no? Y acá yo tengo una lista de asesinos, porque para mí los hombres de la iglesia que participaron son tan asesinos como nosotros, ¿no? Y entonces me parece que todo eso refresca. No sé si porque Videla lo dijo, porque hay que estar haciendo estas charlas o cada uno opinando y saliendo en el diario. A mí me parece que lo más importante es eso, que toda la gente se dé cuenta que obediencia debida, punto final. Los radicales vinieron haciendo todo como se lo habían propuesto antes. Ellos le ofrecieron el golpe, ellos le pidieron el golpe. Y después les prometieron: no los vamos a condenar, porque si no, ¿para qué le vamos a pedir el golpe? Si después le vamos a dar con un fierro. Eso estaba claro. Juan, ¿te parece que hay algún aporte o no? Yo creo que estas declaraciones de Videla, que no nos sorprenden, son el mejor legado de Néstor Kirchner. Y está bueno recordar las palabras del discurso de Néstor Kirchner el 24 de marzo del año 2004, cuando pasó a manos civiles la ex ESMA. Y él dijo: hablemos claro, no es rencor ni venganza lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad. Y esto que Videla llama venganza es la expresión más pura de la democracia. Y la única venganza que nosotros, los familiares, los hijos, como expresaron los hijos en un comunicado hoy, es ser felices. Esa es nuestra venganza, ser felices. Tener hijos, trabajar para una Argentina más digna, más justa. Y donde acá queda claro que venganza sería para nosotros robar los hijos de los militares, tirarlos al mar, asesinarlos, torturarlos, cometer vejaciones. Y eso nunca lo hicimos. Nunca lo hicieron los organismos de derechos humanos, ni las madres, ni las abuelas, ni los hijos. Lo nuestro es justicia, amor y lucha por una patria más justa y más soberana. Juliana, a ver qué te parece. A mí, escucharlo a ese genocida, asesino, perverso,
desde la cárcel, en principio me ubica en el lugar como diputada, en la política y parte de este proyecto político, en un lugar de mucha satisfacción por ser parte de este proceso. Cuando yo veía las imágenes de Néstor Kirchner bajando los cuadros de los genocidas, bueno, no me sale otra cosa más que sentirme orgullosa de ese hombre que tomó la decisión política, y el hecho de que Videla hable desde la cárcel tiene que ver con la decisión política de un proyecto político, y eso tiene para mí un responsable, que es Néstor Kirchner, tiene nombre y apellido, y a mí me hace sentir muy orgullosa como argentina, pero además me hace sentir muy orgullosa como parte de este proceso político. La verdad es que las declaraciones de Videla, que es cierto que no son nuevas y no nos llaman la atención, pero sí reafirman que el proceso militar, o el llamado proceso de reorganización nacional, fue un proyecto político, con aliados, con responsables, con protagonistas, con ganadores y perdedores. Y este proyecto político que encabezó Néstor Kirchner en el 2003, lo que tuvo como eje central fue, por supuesto, la democracia, las instituciones. En un país democrático, un genocida tiene que estar en la cárcel, ¿no? En un país con democracia y con instituciones fuertes, un genocida tiene que estar en donde está ese genocida, desde donde hable ese genocida. A mí me conmueve Néstor Kirchner. Ese informe fue largo, ¿no? Ahora, podría haber sido extensísimo en términos de toda la política y las decisiones políticas, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, para que la verdad, la memoria y la justicia sea un hecho concreto en nuestro país. Y hablo de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y de la jerarquía constitucional para, bueno, centralmente con los pactos internacionales, para que los delitos de lesa humanidad no sean prescriptibles o sean imprescriptibles, y una infinidad de leyes y de políticas públicas, porque incluso en términos de lo que significó para la dictadura militar, o para lo que dice el genocida Videla, sus aliados, y parte de sus aliados él nombra a los obispos castrenses. Ustedes recuerdan la decisión de Néstor Kirchner con Baciotto, ¿no? Y con el obispado castrense. Bueno, son decisiones políticas que tienen que ver con un proyecto político de reconstrucción de la democracia, con la verdad, con la memoria y la justicia. A ver, Moca. Sí, lo primero que quiero decir es que el reportaje tiene más la forma de una vocería, más bien parece ser una oportunidad para que Videla haga su relato sobre la historia, que no tiene calidad periodística, que no hay repregunta, que la principal pregunta que un periodista en el año 2012 le puede hacer a Videla es ¿por qué no dicen la verdad de lo que pasó? ¿Cuál es el motivo del ocultamiento? Y dentro del fárrago de cosas repetidas que ya conocemos de Videla y demás, hay una que es también repetida, pero que funciona en este relato que se permite Videla con quien lo reportea, como una cosa muy significativa. Él dice, en el 78, 79, la guerra contra la subversión ya había sido librada y había sido ganada. En realidad, las expresiones insurgentes de la Argentina habían estado militarmente derrotadas ya en 1976. Pero Videla dice, estira el tiempo histórico hasta el 78, 79, y dice, no había necesidad de seguir, pero ¿por qué se seguía? Era por el orden. En esa dualidad entre la represión y el orden está una explicación muy profunda, porque la dictadura militar no solamente fue un ataque, una persecución contra una determinada expresión político-social, fue la gestación de un orden que hasta el año 2003 tuvimos que pagar todos los argentinos. El orden de la desindustrialización, de la persecución a los sindicatos, de la contrarrevolución más funesta que ha vivido nuestro país. ¿Sandra? Sí, bueno, volver a la escena de los cuadros, ¿no? Me parece que siempre es bueno volver a ponerla en valor, porque creo que ese día
muchos entendimos que estábamos viviendo ya otra cosa. Y por otro lado, como decía Edgardo, esa entrevista que sale en una revista española en este momento, yo creo que no tiene que ver con la lectura que podemos hacer aquí. Me parece que está hecha para que la lean los españoles. El título es: en la Argentina no hay justicia, no hubo justicia sino venganza, sino revancha. Y creo que está atado con lo que acaba de suceder en España, claro, con el juez Garzón, y con la necesidad de disfrazar la necesidad de jugar al franquismo de revancha. Me parece que recarga eso, ¿no? Cambio 16 no tenía esas posiciones, digamos, en la década del 80. El país tampoco. El país tampoco. Pero eso es curioso que ahora se hayan... El socialismo español tampoco era lo mismo. Cambió todo. Claro. Bueno, pues ya habrá que, digamos, analizar también el periodista en cuestión y sus opiniones acerca, por ejemplo, de lo que fue Honduras o lo que pasa en Venezuela. Seguramente ya habrá un informe. Yo simplemente ahí cortito me quedaba con la cuestión esta de la asimetría, porque finalmente tiene que ver también con esta lógica de lo que se conoce como la teoría de los dos demonios, ¿no? que él retoma, eso no es ninguna novedad. Pero hay algo que generalmente no aparece ahí, que es esto, o digamos, y que está subyacente pero que se puede repreguntar, y es esta fantasía de que en la guerra vale todo, es decir, había dos demonios, por lo tanto había una guerra, por lo tanto valía todo. Esa es más o menos la lógica. Y en la guerra no vale todo, ¿no? Es decir, aún sí, cosa que por supuesto no fue, pero aún sí lo planteásemos como una guerra, no vale todo. Pienso, siempre traigo acá al filósofo Immanuel Kant hablando de límites, por ejemplo, que una guerra no puede llevar a la esclavitud al pueblo que ha perdido, no puede derivar en genocidios, no se puede atacar a los civiles, ¿no? Digo, o sea que a mí siempre me llamó la atención incluso los abogados de los genocidas que lo planteaban en términos de guerra, cuando aún si fuese en términos de guerra, ellos tendrían que pagar lo mismo que están pagando ahora. Él se plantea un error en esa guerra y dice el error de los desaparecidos. El error de no hablar de muertos y hablar de desaparecidos. Pero ese título lo tuvimos que ir poniendo las madres, porque se hablaba de secuestrados, se hablaba de un montón de cosas, pero después decíamos secuestrados, desaparecidos, hasta que la verdad era desaparecidos porque no estaban en ninguna parte, como dijo él una vez. Exactamente. A mí me parece muy fuerte todo esto que pasa, y como decía Sandra, me parece que tiene que ver con lo que pasa en España, pero también él habla de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no son las mismas las de ahora que las de antes, y eso tenemos que rescatarlo porque si no queda todo muy confundido. Me parece que hay otras Fuerzas Armadas que gracias a Néstor, que fue el primero el que dio el paso, y después Cristina y Nilda Garré han hecho una transformación en las formas de estudio y en todo, que me parece que es muy fuerte y que lo tenemos que empezar a ver también. A ver, Orlando. Periodísticamente pensé que era una oportunidad política para España, para esos diarios españoles que cultivan una mirada despreciable sobre ciertos movimientos latinoamericanos, que les viene de perillas con el caso Garzón. Nosotros no somos vengadores como son los argentinos. En España, este es lo primero. Lo segundo, si uno lee bien el reportaje, hay muchas cosas que ustedes han observado y todos hemos observado. Por ejemplo, ¿a quién trata bien de todos los que están ahí? Siempre me fijo dónde pega el entrevistado. Al que salva un poco es a Perón, cuando Perón se convierte a la derecha y toma a López Rega como brazo armado de los parapoliciales, luego de la muerte de Rucci. Le atribuye a Perón una frase maradónica, entrecomillada, que dice que Perón dijo: me cortaron las piernas. Sí. Creo que debe haberse equivocado con Maradona, no creo que Perón hubiera dicho, podría haber dicho, me pararon el corazón, me golpearon ¿no? Pero algo pasó ahí. Segundo, coincido con lo que más o menos dijeron, detrás de este hombre había otros que le soplaron el argumento. Es un argumento inteligentemente político que tiene el atractivo, que yo te diría, cierro los ojos lo que voy a decir porque temo lo que voy a decir. Que cualquier editorialista de la cualquier editorialista de la Nación lo hubiera coincidido con todos los párrafos que se mencionan ahí. Cualquiera, y los de Clarín en su mayor parte. Es decir, todos los argumentos políticos que hay ahí son los que coinciden con una parte de la clase media
que todavía sigue creyendo en esto que vos nombraste de los 2 demonios, si ustedes lo leen bien, yo diría que hasta es perfecto, deben estar satisfechos con el reportaje. Mirá qué bien, esto es lo que nosotros decimos, ¿ves que tienen razón? Y hay una parte, perdón, en contra de Luder, que vale la pena recalcar, porque esto ha sido muy trabajado por los derechos humanos, por todos los analistas. Dice que Luder, cuando le piden más influencia a los militares para lograr desactivar estos movimientos subversivos o terroristas, le van pidiendo, hasta que en un momento Luder les da un elemento que ellos no esperaban. Entrecomillado lo que voy a decir, nos dio licencia para matar. Bueno, la palabra aniquilamiento, ¿no? Sí. Esto se lo atribuye a Luder. Bueno, y a reducir a la nada. Y Rukav, así lo explica. Y la pregunta... firma Rukav eso. Sí, y la pregunta es por qué Balbín es el primer, la primera, iba a decir víctima, el primer involucrado en su crítica negativa, ¿no? A Balbín, que en realidad siempre es tenido de algún modo por aquel abrazo con Perón, aquella cruzo del cerco, que trató de con el peronismo tener en los últimos tiempos alguna convivencia, y ahí aparece un Balbín, digamos, entregado a la idea del golpe de Estado. Más allá de la verosimilitud, lo que se ha estudiado, lo que digo que ahí hay 2 hombres golpeados, y no sé si Perón no sale golpeado en el fondo, porque él lo defiende desde la derecha a Perón. En ese reportaje lo defiende desde la derecha, por lo cual le hace un flaco favor al peronismo defendiéndolo desde ese lugar. Bueno, es un mal análisis el que hice, pero... Lo que pasa es que Balbín fue el primero que dijo que los desaparecidos estaban todos muertos. Así es. Es el primero que lo dijo. ¿Quién se lo dijo? Las madres corrimos a él, a ver quién... Y la guerrilla sindical, Eve, también. El primero que dijo la expresión guerrilla sindical fue Balbín, antes del golpe. Sí. Pero después del golpe, al poco tiempo, dijo, están todos muertos. Pero dice Videla que hasta arreglaba con los gremios, cuando los gremios en plena dictadura estaban desactivados, y un enorme porcentaje de los compañeros detenidos desaparecidos vienen del movimiento sindical. Digamos, yo creo que lo que hace es desprestigiar desde su posición política, como referente de ese proyecto político que fue la dictadura militar, desprestigiar a la política en general. Es un perverso, bueno, más que conocido por todos nosotros, no solo por sus crímenes y sus asesinatos, sino ahora nos escribe sus perversiones y las describe. Me parece que hay que analizarlo también desde el foco está en los Kirchner, ¿eh? No hace por supuesto, pero también diferenciación ahí. Además, la clave es eso, él reúne a todos y solamente deja afuera a los Kirchner. Como es una representación setentista. Bueno, es verdad. Nosotros estuvieron con él. Pero además esperamos 30 años para esta situación democrática, donde un genocida está en el lugar donde tiene que estar, que es en la cárcel. Después de tantísimos años, hay por fin, y por decisión política, y por decisión de la política, de ese hombre, de Néstor Kirchner, de ponerlo en el lugar donde tiene que estar, que es en la cárcel. Lo mejor que nos pasa es que lo deje afuera los Kirchner. Claro, lo mejor que nos puede pasar. Claro, y lo interesante es que un título, desde el lado de la derecha, el título es Videla acusa a los Kirchner. Esto no lo puso ningún diario porque no convenía. Porque es una defensa de los Kirchner que Videla los acuse. Claro. Esta es la y cuando, hay una frase que es también impresionante en ese texto, y yo lo leí hoy y ahora me estoy acordando, cuando dice en un momento dado los Kirchner, que eran unos burócratas, o sea, abogados que ganaban plata, y que no mataron ni una mosca. La idea de que tenían que haber matado para tener un mérito, como los cowboys que tenían en no ranqueaban. No le da nivel, claro, le baja el nivel, porque no mataban. Es muy impresionante eso. Sí. Bueno, señores, tenemos que cambiar de tema. Vamos a hablar de Malvinas. Estuvimos hablando también de la reacción o la posición que está ocupando el diario La Nación sobre el tema Malvinas. Está publicando notas realmente extrañas, ¿no? Yo creo que a esta altura del partido aparecen como tal. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. El Gran Diario, inglés. La Nación, inglesa. El apoyo de Piñera y Juaco furioso con Pinedo. Créannos que este editorial no pertenece a un diario inglés, sino a La Nación. Una nota absolutamente asombrosa en La Nación de Luis Alberto Romero, el historiador. El título es Ya una manera de plantear
el tema, ¿son realmente nuestras las Malvinas? Esta nota en mano de los ingleses es una preciosura. Imaginen que soy un locutor inglés que está leyendo lo que el diario La Nación señala, que la Argentina tiene sobre Malvinas derechos legítimos para esgrimirlos en una mesa de negociaciones con Gran Bretaña, pero no son derechos absolutos e incuestionables. Se basan en premisas no compartidas por todos. Del otro lado argumentan a partir de esas premisas. Si creemos en el valor de la discusión, debemos escucharlas. El argumento territorial que esgrimimos se basa en razones geográficas e históricas. Las primeras se expresan en un mapa de la Argentina. Lo hemos dibujado tantas veces en la escuela que terminamos por creer que era la realidad. O sea que las Malvinas son argentinas de tanto dibujarlas como que son argentinas. Muy pronto nos llevaremos una sorpresa cuando descubramos que son muchos los aspirantes a la soberanía sobre nuestro sector antártico, dice el diario La Nación hoy. Refuerza la postura pro-inglesa de La Nación Silvina Walger, quien se despachó con este artículo. Por favor, dejemos en paz a esos isleños. Sorprende que la actual dirigencia argentina no conozca la diferencia entre ganar o perder una guerra. Las guerras se ganan o se pierden, no hay intermedio. Al vencedor no le importa si el que la desató fue Calígula o los kirchneristas. Al perdedor no le caben las protestas, sino someterse, rehacerse y recurrir a un diálogo inteligente y no agresivo. Dicho sea de paso, el Atlántico Sur está nuclearizado desde entonces y los británicos, también desde entonces, miman cariñosamente a los isleños. Las Malvinas son el comodín cuando el país se pone quisquilloso. Los ingleses pueden ser piratas, colonialistas y hasta bastante racistas, todo lo que se quiera, pero nunca cobardes. No sé si de otros se puede decir lo mismo. Por favor, dejemos en paz a esos isleños, que tienen muchas más posibilidades que nosotros de llegar a ser un país en serio. Hace semanas venimos mostrando el alineamiento de La Nación y Clarín y el desvelo que les provoca la situación de los kelpers. El análisis del profe Romero y la argumentación de una periodista de Clarín recién vuelta de Malvinas lo confirman. Fíjate la preocupación de Clarín. Disgustados, en Malvinas celebraron San Valentín sin flores. Un problema muy serio. Es una celebración popular entre los isleños. Este año tuvieron que ingeniárselas con los regalos. Dice, por el faltante tuvieron que elegir otros regalos como estos osos que valen casi 100 pesos. Un problema sobre el cual Clarín evidentemente está muy preocupado. Estuve revisando el diario, a ver cómo nombra Clarín en las islas. Fíjate. Por eso, dice, para el 14 de junio difícilmente bajarán al pueblo todos los efectivos, pero sí lo da fuerza de defensa ¿de qué? ¿De las Islas Malvinas? No, para Clarín no son Malvinas, son las Falkland. También, otra nota, dice que Cristina aterrizará primero y muy pronto en la capital de Chile. Dice que integran a Argentina, Brasil y Uruguay de prohibir la entrada de puertos a sus barcos con bandera de las Falkland. Así que podría tranquilamente cambiar ahí arriba una solución británica para los problemas de los argentinos. Clarín. Alguien que estuvo en Malvinas volvió ayer, si no me equivoco, estuvo haciendo notas para el diario Clarín y es Natalia Nieves-Kimbiat. ¿Qué piensan los malvinenses? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pudiste hablar respecto al recrudecimiento de este conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? La política esta de endurecimiento, a ellos en su corazón los perdimos para siempre. Hay mucha mala onda contra los argentinos. A mí no me importa en lo particular la opinión de los kelpers que viven ahí. Porque si son argentinos, ¿cómo no te van a importar? No me importa que le caiga mal cuando estamos reclamando. Lo que reclamás es una soberanía que justamente es nuestra. A mí, bueno, si se ofende, se ofende. ¿Qué voy a hacer? En el siglo XXI vos no podés no tener en cuenta el deseo de una población. Yo te recomiendo que vayas allá. Natalia, si los kelpers no quieren reconocer que están pisando suelo argentino, pues allá ellos. No es problema nuestro lo que ellos piensan. Pero espera un minuto. Hay hasta 8 generaciones de personas ahí. No me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. Si ellos se sienten ingleses, pues entonces vayan a Inglaterra y sean felices allí, si nadie los obliga a quedarse ni a venir a Argentina, ni ser argentinos. Es decir, hay una situación que tiene que ver con el deseo de ellos, estamos de acuerdo, pero no por eso dejar de reclamar lo nuestro. ¿Pero quién dice que hay que dejar de reclamar? La discusión que estamos teniendo tiene que ver con esto. Es obvio que Londres no va a querer. Eso no quiere decir que les corresponda. ¿Pero por qué me colocas a mí en el lugar que dice que no les corresponde? Yo no te coloco en ningún lugar, te estoy contando en base a lo que vos estás diciendo. Igualmente lo que querés decir es que yo soy funcional. No te quiero decir nada, Natalia. Vos te quiero decir que estás paranoica, porque yo no te estoy diciendo nada. Lo que quiero decir, tendamos también algún puente con los isleños.
argentinos. Podemos tenderle un puente, mientras tanto ellos también tiendan un puente, y mientras tanto no sea transar y regalarles algo que creo que hay que reclamar, que obviamente no les va a quedar simpático, y por eso hay que ir por el lado de una justicia o alianzas internacionales. Se profundiza el cambio de época, y así lo demuestran nuevas declaraciones de Sean Penn y un Sebastián Piñera antagónico con el dictador Pinochet. My oh my, aren't people sensitive to the word colonialism? And particularly those who implemented colonialism. It's unthinkable that the United Kingdom make a conscious decision to deploy a prince within the military to the Malvinas, knowing the great emotional sensitivity both of mothers and fathers in the United Kingdom and in Argentina who lost sons and daughters in a war. It's not necessary when a prince, the deployment of a prince is generally accompanied by warships to send them into the seas of such shared blood. Good journalism saves the world. Bad journalism destroys it. So to all the good journalists in the room, I thank you. And the rest I will leave to your own reflections. Diarioregistrado.com. Piñera le dijo a Cameron que apoya a la Argentina. Vía telefónica, el presidente chileno reiteró al primer ministro del Reino Unido que el país trasandino apoya a la Argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign, for the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. Bien rescataba ayer Duro de Domar un archivo de Piñera en 1998 que revaloriza aún más su actual posicionamiento, tan revelador del cambio de época. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Por un problema de principios, no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. Para cerrar, de Piñera a Pinedo, profundizando el alejamiento que de la Corpo viene realizando la OPO, esto le dijo a la sección Lo que nadie pregunta de 678, provocando la ira de un mañeto directo como es el Juaco. Sabemos que estuvo presente en los anuncios de la presidenta en torno a la causa Malvinas. Quiero preguntarle qué le parecieron. Me parecieron impecables. 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 Algunos diarios que parecían no coincidir con usted, con sus colegas. Oí esos comentarios de mucha gente que decía, bueno, no anunció nada, ¿para qué van ahí a aplaudir? Me parece que hay gente que está en la confrontación diaria y no puede levantarse un poquito para ver más lejos el interés permanente de la Argentina. Y el tema de Malvinas se hace a eso, al interés permanente de la Argentina. ¿Cree que eso le está pasando? La gente no lo entendió, pero bueno, ya lo van a entender. Twitter de Raúl Colman, periodista de Página 12. Más gataflorismo. Si no convoca a la oposición, está muy mal. Si convoca a Eva Pinedo, le dice hoy Morales Solá a Pinedo que es un chupamedias. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Otra señal de aislamiento social de la dirigencia. El otro caso es el de Federico Pinedo. Apoyó sin condiciones el discurso de Cristina Kirchner sobre las Malvinas. Bueno, a ver, Eve, te quiero hacer una consulta, porque en realidad todas estas notas o esta línea de opinión que hay sobre el tema de Malvinas remite a la idea de que el gobierno, de que el kirchnerismo está en realidad utilizando Malvinas para ocultar un montón de cosas, como por ejemplo los problemas que hay con la tarjeta SUBE y cosas de esa naturaleza. ¿Te parece que es una cosa creíble? ¿Te parece que eso es realmente...? No, eso es como de niños. Eso es de niños, porque con todo lo que hace el gobierno, con todo lo que hace Cristina... Pensar que ¿qué va a ocultar? Al contrario.
no tienen cabeza lo que piensan eso. A mí me parece que es muy bajo lo que pasa y es sucio todo, ¿viste? Todo. Entonces, como ella es tan increíble para cuando habla, cuando dice, cuando propone, les da rabia. Entonces tienen que ensuciarlo. A mí me parece que lo de Malvinas es una cosa muy seria y que lo tenemos que... Me parece que hay que enseñárselo más a los chicos desde muy chiquitos, porque por muchos años no se habló de esto. El tema de la guerra fue casi ocultado. Los chicos de la guerra volvieron a escondidas, los bajaron a escondidas y estuvieron tapados tantos años. Y recién ahora se los está reivindicando, se les está dando un lugar. Y las Malvinas son argentinas porque son argentinas. Y estos no saben que antes nos sacaron a nosotros de ahí para ponerse ellos. Y que Inglaterra tiene más de 10 invasiones en países libres y que ellos se metieron adentro y le están sacando todo, le están chupando la sangre. Ellos son los colonialistas. Los ingleses están metidos en todos lados. Entonces, bueno, qué sé yo, no sé si hay que hablarle a la reina, al rey, al príncipe o a quién hay que hablarle, pero que la van a tener que entender, la van a tener que entender. Porque toda la vida no pueden ser dueños de nuestro petróleo, de nuestras costas, de nuestros peces y de nuestros pensamientos también, si los dejas. Por eso tenemos que aprender bien cómo nos tenemos que mover. Me parece que lo que plantea la presidenta es maravilloso y ahí por ese camino tenemos que seguir. Pero también hay que ser duros con los que dicen que tienen que legislar, ¿no? Como Naciones Unidas y tantos aparatos que hay por ahí dando vuelta. Juan. No, creo que hay que rescatar lo que alguna vez dijo Jauretche cuando hablaba del cipallismo, ¿no? Que son los extranjeros viviendo en nuestras tierras a pesar de haber nacido acá. Claramente las editoriales del diario Clarín, La Nación y periodistas como Natalia, de apellido difícil, son cipayos, básicamente porque están defendiendo los intereses que no son los nuestros. Entonces, parece que en este momento tenemos que estar más unidos que nunca porque el mundo nos está mirando y obviamente esta es una causa histórica que nace en el campo nacional popular en 1966 con el operativo Cóndor, que también Perón habló justamente de Malvinas, que Néstor Kirchner, gobernador, antes de ser presidente, llevaba el tema Malvinas recurrentemente en la provincia, que en el 2008 Cristina rechazó la constitución del Reino Unido que quería imponer en Malvinas porque no consideramos que tenga que tener una constitución en las Islas Malvinas, y que nosotros vamos a debatir nuestros recursos ícticos, nuestros recursos hidrocarburíferos y la soberanía nacional, con las Naciones Unidas, en Londres, etcétera, no en Puerto Argentino, hay que debatirlas donde hay que debatirlas. Entonces, si Natalia o Natalia, no sé cuánto, se pone al lado de los kelpers, bueno, qué sé yo, es raro. Ahora, evidentemente, también tenemos se debe quedar casa con un príncipe. Puede ser que esté aprovechando la visita del príncipe, hay que ver si coincidieron. Pero es cierto que nosotros tenemos que bregar para combatir o dar pelea a la desmalvinización que hablaba Eve, y también tenemos que saber que estamos a favor de la desmilitarización de las Islas Malvinas, porque básicamente apoyar una guerra en el marco de un gobierno militar que esos supuestos héroes que uno no desconoce, que ha habido valentía en muchos de los oficiales, suboficiales y obviamente, sobre todo de los conscriptos, no hay que desconocer que fue una guerra en el marco de una dictadura, que esos mismos que artífices de esa guerra, planificada una noche de whiskies por Galtieri y otros miembros de la oficialidad militar, de la dictadura militar en aquel tiempo, fueron los que mataron a los hijos de Eve, a mis viejos y a 30.000 compañeros. Entonces eso me parece que la línea que marca la presidenta en esto es importante para estas generaciones, para debatir el informe Rattenberg, para hablar del gaucho entrerriano Rivero que en 1833 ocupó Puerto Argentino o recuperó Puerto Argentino, después lo detuvieron, y me parece que nosotros no estamos completos si no tenemos las Islas Malvinas, pero vamos a hacerlo con todos los recursos democráticos, con el diálogo y sentándonos donde tenemos que sentar. Juliana, me quedé pensando en las palabras de Pinedo respecto de esta convocatoria del Gobierno Nacional alrededor del tema Malvinas. ¿Cómo encontrás la reacción de los políticos en general alrededor del tema Malvinas? Digamos, hay una reacción que tiene que ver con lo que dice la prensa o lo que dicen algunos diarios, pero ¿qué es lo que están diciendo los políticos? Mira, yo lo que creo es que, por un lado, tanto Clarín como Nación no le van a perdonar de ninguna manera, se van a hacer pagar a los partidos políticos que acudieron a la cita que hizo la presidenta, donde todos vimos
a una estadista del tamaño de nuestra presidenta, diciendo, reafirmando no solo nuestra soberanía en las islas, sino también denunciando la militarización del Atlántico Sur, diciendo qué pasos iba a seguir. Venimos de un camino, de una vía diplomática que es un camino difícil, duro, largo, que se viene sosteniendo durante todos estos años, que se ha consolidado regionalmente. Es importantísimo lo que se ha logrado en términos regionales. Bueno, la oposición como expresión de parte de la sociedad argentina, que creo que, bueno, la enorme mayoría creemos en la soberanía de nuestras islas como argentinas, como propias, es un sentimiento y una causa nacional. Bueno, se ve que no han tolerado no solo ver esa mujer como Cristina, nuestra presidenta, con ese tamaño de estadista, sino que tampoco le van a perdonar a la oposición haber acudido a esa cita. Y se la van a cobrar, se la están cobrando y se la van a cobrar, porque además el ataque va a venir a la política en general. No solamente lo hacen con nosotros, sino que va a venir a la política en general. Y este hecho, el hecho de que la oposición haya acudido a esta cita, bueno, es una cuestión que ha vuelto locos a los editorialistas de los diarios Clarín y Nación y a alguna periodista que está un poco desquiciada. Chiquito, digo, la situación de los habitantes de Malvinas, no me gusta ponerle otro nombre, ¿es entendible, genuina? Sí, puede ser genuina, pero están hace 100 años, son varias generaciones, pero tengo la sensación que son como aquellos que vienen en la ladera de un volcán. No quieren que le agarre la lava, pero cuando viene la lava, no era una situación que ellos desconocían. No es que Argentina de un momento a otro hace un reclamo sobre Malvinas. Desde que nacen saben en la situación que viven, saben en el territorio que viven y saben que Argentina no va a claudicar nunca el pedido de su soberanía sobre las islas. Con lo cual, es también lo que sienten, sí es entendible, sí es honesto su sensación, puede ser, pero la soberanía argentina sobre Malvinas tiene más peso. Sí. A ver, Sandra. Sí, no, recordar en relación a Pinedo, en relación a la oposición, lo que Argentina está pidiendo que se cumpla es una gestión diplomática exitosa del gobierno de Arturo Illia. De 1965, con lo cual eso consolida y le da además entidad a la posición que ha adoptado buena parte de la oposición. Digamos, son los que no están del todo locos. Lo que me parece del todo realmente que transgrede completamente toda, no me faltan las palabras, es que John Penn hable de Malvinas y Clarín hable de Falklands. Sí. La verdad es increíble. Sí, perdieron algo, ¿no? Todo. Pero también era muy impresionante el salón. Cuando se fue llenando el salón ese día, con todos los que iban viniendo, y algunos en la primera o en la segunda o en la tercera fila, a mí me emocionaba, porque el poder de la presidenta de haberlo citado y que todos vayan, eso demuestra que la fuerza que ella tiene, y además que todos están convencidos que tenemos que ir por ese camino. Y eso es lo que no soporta el enemigo, no lo soporta, porque eso fue un fracaso para muchos. A ver, Moca. Sí. Perdón, la primera curiosidad que yo quería señalar es que se podría tranquilamente titular que cierto sector de la intelectualidad y el periodismo anti-kirchnerista está pidiendo una reforma constitucional. Porque la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución dice que los gobiernos tienen la obligación de sostener de manera permanente e irrenunciable la soberanía en Malvinas. La segunda cuestión que creo que lo que se está discutiendo acá es el nacionalismo, no es Malvinas. Es si el nacionalismo es un demonio que no tiene ningún tipo de defensa, si el nacionalismo es solamente, como usan algunos, el recurso de decir, bueno, la dictadura hablaba de la campaña anti-argentina cuando acá se secuestraba, entonces era un recurso nacionalista, o si el nacionalismo es, además de ese uso que muchas dictaduras y muchos regímenes autoritarios han empleado aquí y en todo el mundo, si además de eso no tiene una vena liberadora, democrática. De todos modos hay que decir que no hay ninguna democracia que no esté en un Estado-nación, y que la historia de los Estados nacionales es la historia de la democracia, de las conquistas, de la ciudadanía, de las libertades. Y la tercera cosa
es que hay algo muy positivo en la política argentina, que es esta especie de desacompasamiento entre la oposición política y la oposición mediática, y que tiene una razón de ser bastante fácil de entender. Los medios no van a elecciones, entonces no soportaron la paliza electoral de octubre y siguen en la misma onda. Después de muchos años, ¿no? Después de muchos años empezó como a quebrar esa cosa. Los opositores, el radicalismo, la propia coalición cívica, por lo que veo, no sabía, pero también el PRO, están diciendo, si seguimos atados al carro de que todo está mal, de que no la miramos a la presidenta, de que no vamos a perder cada vez peor. Y estos hablan, pero no van a elecciones. Entonces ahí hay algo interesante. A ver, Juan, que te cortamos antes, por favor. Yo quería decir que un dato sustancial, porque alguien dijo por ahí que alguien de la oposición que no se había anunciado nada en el acto de la presidenta. Y la verdad que la presidenta anunció muchas cosas. Una de ellas fue la creación del hospital para bregar por la salud integral de los excombatientes. Y hay que entender que hay actualmente 464 excombatientes suicidados, más de los que murieron en combate, ¿no? Digo, si no contamos lo sucedido en el verano, ¿no? Entonces me parece que se anuncian cosas importantes y a veces muchos están desprevenidos o simplemente no les interesa comunicarlo y expresarlo, ¿no? Ahora, cortito, por favor, dale. Sí, digo que hay un tema, retomando lo que decía Edgardo, digo, lo que uno ve especialmente en esos editorialistas de La Nación es el tema del nacionalismo, es decir, pensar que la causa Malvinas es una causa estrictamente nacionalista, pero a su vez pensar que el único nacionalismo argentino que hay es el nacionalismo conservador, el nacionalismo católico, ¿no? Cuando lo que estamos viendo me parece que hay una perspectiva de un nacionalismo que es distinto, digamos, que hasta podemos llamar, si quieren, latinoamericanista o como decía incluso Edgardo, ¿no? Es un nacionalismo que reivindica principios democráticos. Digo, me parece que hay como una, lo veo en Romero, lo veo en Walger, etcétera, hay como en Caparrós, ¿no? Repele esta cosa del nacionalismo pensándolo como ese nacionalismo retrógrado, cuando hay otras opciones, otras formas de verlo. Sí, así estamos, señores. Vamos a tener que ir al corte en un ratito. Volvemos, dale. De amor fue cruzando en el tiempo y aunque se terminó yo la sigo viendo